Buenas, soy Dom. Bueno, hoy un nuevo vídeo de teorías de las grandes franquicias y, como no, la mayor franquicia que hay actualmente y también la mayor de la historia, el universo cinematográfico Marvel. Bueno, esta franquicia, digamos, es la que, aparte del cine de superhéroes, que digamos que en el siglo XXI ha sido, digamos, el que más ha emergido, el universo Marvel lleva, digamos, pues más de 10 años construyéndose poco a poco, desde que Marvel Studios, digamos que empezó con Disney un poco a trabajar esto. Bueno, Disney, por ejemplo, hace poco compró la Fox, porque antes tenía diseminadas todas sus franquicias entre varias productoras. Y bueno, cuando compró la Fox y con el acuerdo que tiene con Sony, tiene todas las franquicias por primera vez. Tiene todas sus franquicias, digamos, en el mismo saco. Antes no podía usar ciertos personajes, ciertas cosas, tal. Bueno, tenía que inventarse a veces, hacer, digamos, un poco, ¿cómo decirlo? Como hay que hacer para sacar algún personaje. Tenía igual algunos problemas, pues eso, porque igual era un personaje que era de otra franquicia. Pasaba, por ejemplo, con los personajes estos por ejemplo, de Mercurio y la Bruja Escarlata, que bueno, son mutantes y tal, no sé qué. Aquí los han metido como, pues eso, como metahumanos, digamos, como que tienen poderes tal, pero bueno, digamos que tuvieron que cambiarlo por eso mismo, porque no podían ser mutantes, porque en ese momento lo tenía la Fox. Y bueno, yo creo que la Disney, ahora que va a sacar este año la plataforma digital propia Disney Plus, digamos que yo creo que lo que va a intentar es, digamos, enfatizar mucho digamos, reestructurar bien sus franquicias, digamos. Antes lo tenía muy bien. Bueno, no olvidemos que de todas las pelis taquilleras, o sea, las dos más grandes franquicias actualmente del cine las tienen ellos, que son Star Wars y Marvel. Luego, la película más taquillera de momento, aunque Endgame se está acercando bastante, la tiene ellos, que es Avatar, como peli en solitario, aunque ya hay en marcha secuelas y tal, así que también puede colocarse ahí como una de las grandes franquicias del cine. Y luego encima, pues eso, tiene bastante bien estructurado todo. Ya te digo, tiene Pixar, que es para mí uno de los mejores estudios de animación digital actualmente. Y bueno, con la compra de la Fox, pues bueno, tiene algunas cosas así también interesantes para la plataforma, como National Geographic y bueno, muchos canales de Fox que tiene. Yo creo que bueno, Disney, si se lo monta, digamos, bien, bueno, aunque tampoco tiene que hacer demasiado, digamos, pero ahora mismo es una mayor como productora de cine, y es la primera también que ha absorbido otra mayor, con lo cual ha subido de categoría, digamos, ha despegado por algo así de las demás. Y luego encima ha entrado como plataforma digital. Va a ser la primera mayor productora de cine que se convierte también en una plataforma digital. Dentro de unos 10-20 años pues podría ser tener muchísimo, incluso absorber, no diría yo, pero podría ser alguna otra productora y tal, y convertirse incluso más grande. Bueno, vamos a hablar un poco de esto del universo cinematográfico Marvel. Bueno, como todos sabéis, el universo cinematográfico Marvel nació, digamos,
con los superhéroes que tenían en ese momento, lo que querían era pues eso, ir presentándolos poco a poco y luego crear un grupo, digamos. Para mí es lo correcto, cosa que no hicieron por ejemplo en Warner, DC y tal, o sea, irlos presentando los personajes, darles su personalidad, su carisma y luego por ejemplo pues eso, juntarles en un grupo que bueno, siempre pues digamos que es como el punto culminante, digamos, de, bueno, en este caso de cada fase. Digamos que en la primera fase, digamos, fue la presentación, digamos, de esto, los que yo llamo, por llamarlo así, Vengadores originales. Y bueno, pues después, bueno, con el éxito que tuvo, digamos, con la de los Vengadores, que fue el momento culmen, pues digamos luego pasaron a la fase 2, que fue digamos pues las secuelas, sobre todo secuelas de los Vengadores originales, digamos, un poco, y digamos, bueno, luego llegó una peli que era la de los Vengadores 2, que fue bastante floja, no tenía mucho que ver en principio con con lo que conocemos ahora nosotros, la saga del infinito, era una historia un poco, para mí un poco la metieron de relleno. Pero bueno, siempre en Marvel, bueno, luego enseguida empezaron con la fase 3 y ya metieron los superhéroes, digamos, de segunda generación, como Pantera Negra, Doctor Extraño, Spider-Man, que fue yo creo uno de los grandes aciertos de Marvel fue, bueno, el acuerdo este con Sony y sobre todo al meter un Spider-Man que a mucha gente no le gustaba porque, bueno, era muy joven y tal, pues le veían más que nada pues eso, como si fuera un crío y tal, decía tal, pero yo sabía que Marvel tiene todas las cosas muy bien pensadas y si hizo esto es porque, como vemos en la de, ahora vamos a hablar, la de Spider-Man lejos de casa, Spider-Man, después de lo que ha ocurrido en Endgame, va a ser uno de los grandes baluartes de los Vengadores, o sea, uno de los grandes superhéroes, digamos, del mundo. O sea, va a ser famoso, vamos, como lo era Iron Man, por decirlo así, o el Capitán América, o sea, va a ocupar ese tal. Bueno, después, digamos, de esta fase 3 que acaba con la de Spider-Man lejos de casa, bueno, en Infinity War habíamos acabado, digamos, muy mal, con lo del chasquido y tal, con lo del chasquido de Thanos, habíamos acabado bastante mal. Entonces, bueno, yo más o menos, ya tenía más o menos mis teorías, las he ido poniendo pues eso en Twitter y tal, sobre todo. Lo de los viajes en el tiempo, estaba claro que en el reino cuántico lo que iban a hacer es viajar en el tiempo para intentar cambiar la línea temporal y tal. Y yo digo, bueno, así harán algún guiño, irán a algún momento de atrás, pues, y veremos pues eso desde alguna, pues bueno, un poco como lo que pasó en Regreso al Futuro, o sea, ver los personajes un poco cómo se ven, pues eso, cómo están en este momento y cómo se veían en su momento. Y bueno, y así vemos alguna pues eso, de las películas como la de los Vengadores, la de Thor, la del Mundo Oscuro, o la de algunas cosas ya más recientes con lo de Thanos. Y bueno, bueno, yo ya sabía que esto tenía un propósito claro. Lo primero, bueno, en Endgame ya digamos que ya en sí da un salto temporal de bastantes años y los personajes cambian bastante. Bueno, tenemos un Iron Man ya retirado, con familia. Bueno, lo de los Vengadores, por ejemplo, Hulk, que es una especie de Profesor Hulk ya, digamos, con Hulk y Banner ya totalmente, digamos, fusionados. Luego tenemos, por ejemplo, así como guiño en la película por lo que pasó de la desaparición de su familia y tal, Ojo de Halcón convertido en Ronin. Bueno, esto yo creo que es simplemente, bueno, un guiño, pues eso, para los cómics y tal. Bueno, así metes, digamos, una faceta del personaje. Y bueno, luego vemos lo que ocurre con estos personajes en lo de Endgame.
después de los viajes en el tiempo y la mega batalla contra, digamos, el Thanos del pasado, o sea, un Thanos del pasado, por decirlo así, o sea, antes de conseguir las gemas, vemos un Thanos que digamos que antes de conseguir las gemas pues estaba, digamos, un poco más... Yo no diría que es que cambia la personalidad, sino simplemente pues digamos que estaba mucho más en plan, al ver que todavía su plan se podría frustrar y tal, pues mucho más belicista, mucho más nervioso. Y digamos que, bueno, los eventos estos, otra de las teorías que yo decía, pues se cumple, que es que Iron Man era la clave. O sea, en Infinity War, cuando Thanos va a matar a Iron Man, es cuando Strange le entrega la gema del tiempo. Estaba claro que Iron Man, en el futuro ese que había visto, Strange era la clave para, digamos, para derrotarle. O sea, solo era uno. O sea, un futuro, y la clave era el que Tony Stark estuviera vivo. O sea, si Tony Stark hubiera muerto o bueno, o le hubiera pasado alguna cosa y no habría estado en ese momento, digamos que hubieran perdido. Digamos, eso con la gema del tiempo ya lo sabía. Así que este era el único modo. ¿Y qué pasa? Que digamos que todos estos sucesos crean tres líneas temporales, por decirlo así, alternativas. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que, por ejemplo, en una de las partes de los Vengadores, digamos, se llevan a Loki, digamos, se lo llevan a Asgard, digamos, preso. Y con lo que hacen, pues escapa Loki. Esa es una de las primeras. Loki escapa en 2014. Luego, en 2012. Luego, Thanos, digamos, muere anticipadamente. En vez de morir pues en 2019, por decirlo así, en Endgame muere en 2014. O sea, 5 años de conseguir las gemas. Digamos, sería un poco después, por decirlo así, un poco después de lo que pasó en Vengadores. O sea, un poco después. No llegaría, digamos, a hacer pues las cosas, por ejemplo... O bueno, estaría ahí cuando estaría a la vez de lo de Guardianes de la Galaxia. Y luego, el más importante para mí, uno de los cambios que pueden ser más importantes, que es que el Capitán América, o sea, Steve Rogers, vuelve. Creo, a 1945, igual un poco después, pero bueno, por ahí. Y se queda allí. Con lo cual... Pues bueno, ahí tenemos que, bueno, digamos que Steve Rogers, bueno, como está congelado, digamos, durante todo el tiempo, digamos que Steve Rogers se congelaría en esa línea temporal y luego Steve Rogers volvería y digamos que viviría la vida mientras, bueno, el de esa línea temporal pues se quedaría, supongo que ya se quedaría congelado, me imagino, no lo sé. Luego igual le liberarían, bueno, para que haría paz porque el otro ya sería, digamos, anciano, pero bueno, él no repercutiría en eso, pero... Yo creo que aquí se pueden abrir tres líneas, o sea, líneas temporales, bueno, por decirlo así, dimensiones alternativas. Vamos a llamarlas así. La primera yo creo que es con lo de Steve Rogers. Yo creo que Steve Rogers, claro, él se congeló, entonces no estuvo durante toda la Guerra Fría, la creación de S.H.I.E.L.D., que bueno, que hubo muchos, como sabemos, de Hydra y tal, se infiltró. Y luego pasó, bueno, todo lo que pasó con S.H.I.E.L.D. También se crearon los Vengadores y tal. Yo creo que al estar Steve Rogers, o sea, al volver a 1945 con toda la información de después, o sea, pensemos que tiene toda la información de todo lo que ha pasado después. Digamos que durante la Guerra Fría y luego la creación de S.H.I.E.L.D., lo primero que va a ocurrir, yo creo, bueno... Vamos, yo lo veo lógico tal, es que intente evitar la infiltración de Hydra en S.H.I.E.L.D., o sea que S.H.I.E.L.D., por ejemplo, no desaparecería en esa dimensión alternativa, o sea, al no estar Hydra y tal, pues no pasarían los sucesos de Soldado de Invierno y eso, me supongo, bueno, pero eso nunca se sabe. Y sobre todo que yo creo que lo que podría ocurrir es que
Claro, al estar el vivo, por ejemplo, vemos que durante tanto, bueno, en ese caso no, igual Hydra ya no estaría, pero Hydra siempre buscaba recrear, bueno, tanto lo de Hulk, los experimentos para recrear el suelo del super soldado, que claro, como no estaba Steve Rogers y mataron al científico que lo creó, pues llevan todos, incluso hasta la actualidad, seguían intentando recrearlo, el suero ese. Había variantes y tal, pero no lo habían conseguido. Pero claro, al estar Steve Rogers vivo, puede que lo consigan, o sea, aunque sean los buenos y tal. Y puede ser que de esto puedan nacer los X-Men, o sea, los mutantes, es una posibilidad. Luego, con lo de Loki, por ejemplo, si Loki, por ejemplo, se libera, que en esos momentos sigue siendo malo, y yo que sé, por ejemplo, pues no sé, ayuda, por ejemplo, a los elfos oscuros o tal, por ejemplo, bueno, podría crear, digamos, por decirlo así, podrían crear, por ejemplo, en algún accidente o algo que pasaría, lo de los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, que se crea por una tormenta cósmica y tal. Si roba el Tesseracto, por ejemplo, imagínate, o alguna otra gema, imagínate el bastón o lo que sea, pues yo me creo más el Tesseracto, pues puede crear este grupo, por ejemplo, en esa línea temporal. Recordamos que son dimensiones alternativas y cada una separada de otra, o sea, no es que vayan a pasar todas estas cosas seguidas, no, son dimensiones totalmente separadas, o sea, una sería pues una línea temporal, otra distinta. Y luego la última, la de que Thanos, al morir Thanos antes, digamos que podríamos tener, bueno, yo puedo pensar una cosa, si Thanos sabemos que es un eterno en los cómics, pero en las películas, o sea, no salen los eternos, podemos pensar que estaban en otro sitio, ocultos, tal, bueno, en otra punta de tal, pero lo más posible es que Thanos, si quería hacer este plan, los haya destruido. O sea, la línea temporal normal, antes de los sucesos, por ejemplo, de Infinity War. O sea, cuando estaba buscando las gemas y tal, pues para evitarlo. ¿Qué pasa? Que igual si, como Thanos ha sido destruido antes de los sucesos, o sea, varios años antes, puede ser que los Eternos, en esa dimensión en la que, por ejemplo, pues eso, cuando van y cogen la gema, por ejemplo, digamos, cuando la peli de Guardianes de la Galaxia, al Thanos ya no estar en esa realidad, porque viaja al futuro y tal y muere, pues los Eternos, digamos, que se conviertan, digamos, por decirlo así, en una fuerza, digamos, en la fuerza potente, digamos, que defienda, por algo decir, el universo y tal. Entonces podríamos tener a los X-Men en la primera, luego a los Cuatro Fantásticos y, por ejemplo, a los Eternos. Bueno, esto es una de las especulaciones, yo creo, pero bueno, yo digamos que viendo lo que ha pasado en Spider-Man lejos de casa, puede ser que Marvel tenga, digamos, otros planes parecidos a estos, digamos, es una cosa parecida, pero digamos que el universo cinematográfico Marvel se va a convertir en el multiverso cinematográfico Marvel, por decirlo así. O sea, va a cambiar UCM por MCM. Y esto ya lo ve, o sea, esto por ejemplo ya no es especulación, o sea, esto lo vemos en la película Spider-Man lejos de casa, que finaliza la fase 3. Aunque, como sabemos, bueno, para mí, aunque pongan al final, pues eso, como Ant-Man finalizaba la fase 2 o esta la fase 3, al final los momentos álgidos de las fases son las películas de los Vengadores. Esta película es una película de transición, igual que era la de Ant-Man. En esta vemos que el chasquido de Iron Man, aunque bueno, yo creo que no solo ha sido el chasquido de Iron Man, sino digamos que ha sido el chasquido de Thanos, luego el chasquido de Hulk, luego el chasquido de Iron Man, claro, es una fuerza, digamos, tan potente, o sea, es una fuerza, digamos, pues imaginaros, o sea, Thanos
destruye a la mitad del universo, Hulk lo vuelve a rehacer a la mitad del universo, y luego Iron Man, pues no sabemos exactamente lo del chasquido, cómo muere, pero bueno, también son fuerzas tan potentes que lo que ha hecho, pues eso, es abrir agujeros entre las dimensiones. Bueno, esto ya había salido, lo del multiverso un poco, en lo de Doctor Strange. Digamos que eran dimensiones y tal, bueno, no se sabía bien. Bueno, nos aparecía pues eso, donde vivía el malo, el Dormammu, y bueno, un poco no el reino cuántico, por ejemplo, pero vamos, viendo esta, digamos que nos hacía un poco la idea de que había muchísimas. Pero luego, bueno, aparte de ser dimensiones, pueden ser dimensiones alternativas, digamos, del universo, o sea, un multiverso, digamos, varias dimensiones, o sea, del mismo universo donde cambian ciertos aspectos. Esto ya ha salido muchas veces, se ha usado en los cómics, pues cuando pasa una historia, digamos, y ya un poco has acabado en ese, lo que hacían era como poner otro universo, o sea, digamos, con los mismos personajes y tal, pero que pasaban cosas diferentes. Y en esta ya vemos que se escapan varios villanos de otra dimensión, digamos. Y como vemos, llaman a Spider-Man, que digamos es un gran héroe, por decirlo así, ya un vengador, tal, y digamos que le piden que ocupe el lugar que tuvo Iron Man en las otras películas. Así que bueno, lo que tenemos es que Marvel ha dicho que hasta después de Spider-Man lejos de casa no va a anunciar absolutamente nada. O sea, ninguna película ni nada, pero ya se sabe en algunas películas que va a sacar, siempre hay rumores y tal. Y bueno, se sabe más o menos claro que va a ser una de Viuda Negra, que yo creo que, bueno, viendo lo que ha pasado en Endgame y tal, yo creo que va a ser una precuela, digamos, un homenaje, porque es un personaje que ha salido mucho y tal, una precuela de sus orígenes. Luego va a haber una película seguramente de los Eternos, que como digo, ocuparían el lugar, pues eso, como superhéroes, digamos, van a ser como una especie de como superhéroes galácticos, un poco lo que era Capitana, una mezcla con los Guardianes de la Galaxia, pero digamos que va a ser distinto porque ya digamos que son una raza. Entonces esos van a tener ahí muchas historias. Luego, bueno, yo creo que va a haber segundas partes también de personajes como Pantera Negra y Doctor Strange, porque yo creo que tiene mucho también, pues eso, yo creo que por lo menos pues de los personajes, pues tanto como Spider-Man y tal, yo creo que deberían hacer sí también más películas. Y bueno, luego a partir de aquí ya son más un poco especulaciones. Guardianes de la Galaxia 3 parece ser que se va a hacer al final. Seguramente será sobre todo alrededor del personaje de Adam Warlock, que no le han querido sacar, pero bueno, ya pusieron un guiño en la 2. Y bueno, pero no se sabe nada, o sea, oficialmente no se sabe nada. ¿Por qué? Porque yo creo que se está reestructurando para crear este multiverso Marvel. Ahora yo lo tengo casi claro. Va a meter a los X-Men. Yo creo, quizás los que están ahora, después de Fénix Oscura, al ser un multiverso, quizás se abra y hay una especie de conexión. O sea, digamos, uno de las dimensiones será la de los X-Men, otra quizás la de los Cuatro Fantásticos, o quizá también, porque esos, bueno, las dos películas anteriores no creo que las retomen, así que quizás los hacen nuevos originales. Los Eternos quizás sea otro de las dimensiones, esta, la de los Elementales. Yo creo que va a haber muchas dimensiones, van a meter muchas dimensiones. ¿Para qué? Para meter historias, digamos, o sea, tanto historias con... Bueno, no creo que retomen los personajes anteriores, algunos quedarán en forma de... aparecerán como cameos, como Thor o Hulk, pero bueno, no creo que retomen demasiados. Quizás aparezcan... Pero yo creo que las dimensiones van a ser distintas, digamos, no van a ser... Digamos, no van a aparecer personajes como las nuestras, cada una va a ser distinta. Una, imagínate, va a haber elementales y tal, otra va a haber, pues eso, los X-Men, en otra, por ejemplo, los Eternos, por ponértelo así. En cada, digamos, cada dimensión va a ser, digamos, bastante diferente a las demás, va a tener su toque. Incluso en alguna, pues quizá tengamos incluso a Deadpool,
en alguna de las dimensiones. Digamos que cada una va a tener sus propios superhéroes y quizá en pelis grupales, como digo, pues cuando salga Vengadores, pues se juntarán, digamos, pero nada más. Y luego, bueno, creo que en esta también van a cambiar muchos personajes. Morgan Starr será Iron Woman, Halcón será el Capitán América, Thor, digamos que será Valkyria. O sea, digamos que van a seguir estando los Vengadores originales, digamos, o sea, sus roles, por decirlo así, pero ya no van a ser los mismos personajes. Esto también lo vemos mucho en los cómics, digamos, para ir cambiando un poco y tal. Y bueno, pues con esto, bueno, con la de Endgame, he hecho también el vídeo, pues he hecho el de Infinity War, por supuesto, porque es una tal, la de Capitana, porque me parecía, no haré, pues eso, en las grandes franquicias, sobre todo haré de las, digamos, de las películas más importantes, por decirlo así. En Marvel, por ejemplo, he hecho, pues eso, de Infinity War, porque es súper importante, de Capitana, porque era una peli también súper importante, a pesar de ser precuela, para un poco ver cómo iba a ser el futuro y tal, y también, bueno, porque así, como no había hecho vídeos de las demás, pues así contaba un poco la historia del universo este. Y bueno, Endgame, porque bueno, es la película que acaba con toda una saga que empezó, pues eso, las 22 películas Marvel forman esta saga del infinito. Ahora, estas 3 fases, ahora empezará pues una saga nueva. Bueno, ya veremos cuál es. Yo creo que con todos los personajes que tiene ahora, bueno, tiene villanos de sobra para meter y bastante buenos, que antes no podía, como Doctor Muerte y Galactus. Tiene muchísimos. Luego meten los X-Men, los Cuatro Fantásticos. Tienes un trasfondo muchísimo, sin perder los roles de los personajes, ya te digo. Los Vengadores originales con otros personajes. Los Vengadores de segunda generación, ya con pelis, digamos, ya asentándose como más veteranos. Bueno, yo creo que Marvel, bueno, ya ha roto récords con esta, con la de Endgame. Ya ha roto muchísimos récords. Ya, bueno, es la saga más taquillera de la historia. Y bueno, yo creo que tiene cuerda para rato, digamos. Ahora, digamos que, bueno, si pensábamos que el anterior, bueno, había hecho una cosa brutal, Disney, digamos que yo creo que ahora ya va a ir incluso a más. Pero bueno, eso lo sabremos con el tiempo. O sea, cuando empiecen a sacar las siguientes. Quizás, bueno, cuando ya... Quizá haga otro vídeo, aunque no saquen película, pues cuando saquen el calendario. Seguramente será en la Comic Con de San Diego en verano. Cuando saquen ya el calendario oficial, pues un poco ya... Porque siempre sacan un calendario con 3 o 4 años y eso te da un montonazo de películas. Por eso esta es la franquicia que más vídeos se puede hacer, porque casi te sacan 3 películas por año. Cuando otras franquicias te sacan una al año o a veces una cada 2 años. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo.